Hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente ha resonado en el corazón de muchos de ustedes. Esos momentos en los que sentimos que Dios nos está aislando. Esos momentos en los que parece que las puertas se cierran, que las oportunidades se desvanecen y que nos encontramos solos en medio de un desierto emocional y espiritual. Pero antes de que caigas en la desesperación, quiero decirte algo poderoso. No te preocupes si Dios te está aislando, porque las bendiciones están llegando. Puede sonar contradictorio, ¿verdad? La idea de que el aislamiento, la soledad y el desierto puedan ser preludios de una bendición parece difícil de aceptar. Pero si miramos más de cerca, si nos adentramos en las historias bíblicas y en la experiencia de aquellos que han caminado con Dios, descubrimos una verdad profunda. Dios a menudo utiliza el aislamiento como un proceso de preparación, de fortalecimiento y de purificación. Lo que a primera vista parece ser un abandono es, en realidad, una oportunidad para que Dios obre en nuestras vidas de maneras que jamás podríamos imaginar. En este video, vamos a explorar juntos el significado de esos momentos de soledad. Vamos a entender por qué Dios permite que pasemos por esos desiertos y cómo, a través de ellos, está forjando en nosotros el carácter necesario para recibir las bendiciones que tiene preparadas. Hablaremos de ejemplos bíblicos que ilustran cómo Dios ha utilizado el aislamiento para elevar a sus siervos a nuevas alturas y cómo este proceso sigue siendo relevante en nuestras vidas hoy. Parte 1. El aislamiento como un terreno de preparación. Cuando pensamos en el aislamiento, es fácil asociarlo con la soledad, el dolor e incluso el rechazo. Pero quiero invitarte a que cambies esa perspectiva. En lugar de ver el aislamiento como un castigo o una señal de que estás haciendo algo mal, ¿qué pasaría si lo vieras como un terreno fértil para que Dios trabaje en ti de manera más profunda? Imagina por un momento a una semilla que es plantada en la oscuridad de la tierra. Está completamente sola, enterrada bajo capas de tierra, sin luz, sin compañía. Pero es precisamente en esa oscuridad donde comienza su transformación. Es en ese espacio, aislado del mundo exterior, donde la semilla recibe los nutrientes que necesita para romper su cáscara y empezar a crecer. Sin ese tiempo en la oscuridad, la semilla nunca se convertiría en una planta fuerte y robusta. De manera similar, cuando Dios nos aísla, no lo hace para dejarnos en la oscuridad, sino para prepararnos, para nutrirnos y para transformarnos. Él sabe que hay aspectos de nuestro carácter que solo pueden ser refinados en soledad. Es en esos momentos de aislamiento donde empezamos a depender más de Él, donde nuestra fe es puesta a prueba y donde nuestro enfoque se vuelve más claro. Al igual que la semilla, el aislamiento es el lugar donde nuestras raíces espirituales pueden profundizar. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si toda una nación se levantara contra su líder designado por Dios? Esta no es una historia inventada, sino un episodio real que está registrado en la Biblia, donde en un solo día murieron 14.700 personas por hablar contra Moisés. Es una de las tragedias más impactantes del Antiguo Testamento, y te aseguro que cuando termines de leer esta historia vas a entender por qué Dios toma tan en serio el tema del liderazgo y la autoridad. Imagínate por un momento que eres parte de una multitud de más de 2 millones de personas caminando por un desierto. No hay supermercados, no hay hospitales, no hay casas, solo arena, rocas y un sol que te quema la piel todos los días. Esa era la realidad del pueblo de Israel después de salir de Egipto. El libro de Números, capítulo 16, nos transporta a este escenario. Los israelitas llevaban aproximadamente 2 años en el desierto, y la novedad de la libertad ya se había desvanecido. La comida era siempre la misma, maná por la mañana, maná por la tarde. El agua era escasa, y cuando la había, muchas veces tenía que salir milagrosamente de una roca. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Este pueblo no era cualquier grupo de refugiados. Eran el pueblo elegido de Dios, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Habían visto las 10 plagas de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo en seco, habían recibido la ley en el monte Sinaí. Sin embargo, a pesar de todos estos milagros, algo se estaba gestando en sus corazones. La murmuración se había convertido en el deporte nacional de Israel. Cada vez que había una dificultad, en lugar de buscar a Dios, se quejaban contra Moisés. Y cuando las cosas mejoraban, se olvidaban rápidamente de quién había sido el que los había librado. Moisés no era solo un líder político, era un profeta, un mediador entre Dios y el pueblo. Cuando Dios quería hablar con Israel, lo hacía a través de Moisés.
Cuando el pueblo necesitaba algo de Dios, tenía que acudir a Moisés. Era un sistema teocrático, donde la autoridad no venía del pueblo, sino directamente del cielo. Pero la naturaleza humana es rebelde por naturaleza. Siempre hay alguien que piensa que puede hacer las cosas mejor, que conoce un camino más fácil, que tiene una solución más rápida. Y en el campamento de Israel, había hombres que comenzaron a cuestionar no solo las decisiones de Moisés, sino su autoridad misma. El ambiente estaba cargado de tensión. Los susurros se extendían de tienda en tienda como un fuego que consume todo a su paso. ¿Por qué Moisés tiene que decidir todo? ¿Acaso no somos todos hijos de Abraham? ¿Por qué él y su hermano Aarón se creen más santos que nosotros? Estas preguntas, aparentemente inocentes, estaban sembrando las semillas de lo que se convertiría en una de las rebeliones más graves de la historia del pueblo de Dios. Porque cuando cuestionas la autoridad que Dios ha establecido, no estás simplemente criticando a una persona, estás desafiando a Dios mismo. Y Dios, como veremos en esta historia, no toma a la ligera estos desafíos. La paciencia. Imagina estar cara a cara con un ser de luz tan intenso que apenas puedes soportar. Sus alas no son suaves y emplumadas, sino hechas de llamas vivas. Su voz resuena como el rugido de un trueno, haciendo temblar el suelo bajo tus pies. Este no es el ángel dulce y gentil que ves en pinturas renacentistas o tarjetas de Navidad. Bienvenido al mundo de los ángeles tal como la Biblia realmente los describe. Seres de poder inimaginable, belleza incomprensible y misiones que moldean el destino de la humanidad. Al final de este video, tu visión del universo espiritual nunca será la misma. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, el profeta nos presenta una visión que desafía la imaginación humana y redefine completamente nuestra comprensión de los seres celestiales. Ezequiel describe 4 seres vivientes, cada uno con una apariencia tan extraordinaria que las palabras humanas apenas pueden capturar su esencia. Imagina criaturas con 4 caras diferentes, una de hombre, otra de león, una tercera de buey y la cuarta de águila. Esta combinación de características humanas y animales sugiere una naturaleza que trasciende nuestra comprensión terrenal, uniendo aspectos de inteligencia, nobleza, fuerza y perspicacia celestial. Pero la descripción no termina ahí. Ezequiel continúa, relatando que cada uno de estos seres tenía 4 alas y, sorprendentemente, manos humanas bajo esas alas. Esta yuxtaposición de lo celestial con lo terrenal, de lo sobrenatural con lo familiar, nos desafía a reconsiderar nuestras nociones preconcebidas sobre la naturaleza de los ángeles y su relación con el mundo material. La visión de Ezequiel se vuelve aún más sorprendente cuando describe las piernas y los pies de estos seres celestiales. Sus piernas, dice él, eran rectas, una característica que podría sugerir firmeza y estabilidad. Sin embargo, sus pies eran como las pezuñas de un becerro, brillando con el esplendor del bronce pulido. Esta descripción evoca una imagen de fuerza y permanencia, combinada con una belleza casi metálica y sobrenatural. El profeta entonces nos sorprende nuevamente al mencionar que estos seres se movían en cualquiera de las 4 direcciones sin girar. Imagina la escena: criaturas de 4 caras, moviéndose con una fluidez y gracia sobrenaturales, capaces de cambiar de dirección instantáneamente sin la necesidad de girar o reorientarse. Esta capacidad sugiere una naturaleza que trasciende las limitaciones físicas que conocemos, pintando un cuadro de seres que operan en una dimensión más allá de nuestra comprensión tridimensional. Pero la visión de Ezequiel no termina ahí. Él describe algo aún más extraordinario. Cada uno de estos seres estaba acompañado por una rueda alta e impresionante. Estas no eran ruedas comunes, eran altas y terribles, dice Ezequiel, y más sorprendentemente, estaban llenas de ojos en toda su circunferencia. La imagen de ruedas cubiertas, pandemias de la Primera Guerra Mundial, cambios climáticos, razones para no temer. El propósito de este vídeo es equiparte con razones para no temer, incluso cuando el miedo parece ser la reacción más natural. Antes de que comencemos, quiero que mantengas este pasaje de las Escrituras en la parte trasera de tu mente. Lucas 21, 9:1 dice: Cuando escuches hablar de guerras y revueltas, no te asustes. Estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Luego les dijo: Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y sucesos temerosos y grandes señales del cielo. Ahora, si has estado prestando atención a los medios recientemente, es muy probable
que hayas encontrado titulares sobre una cierta enfermedad X. La Coalición para Innovaciones de Preparación para Epidemias declara en su sitio web que la enfermedad X es el nombre dado por científicos y por la Organización Mundial de la Salud a un patógeno desconocido que podría surgir en el futuro y causar una epidemia o pandemia internacional grave. La enfermedad X en sí es hipotética, no existe. Pero el concepto de enfermedad X describe una amenaza muy real y creciente para la salud humana y una a la que el mundo debe prepararse mejor para responder. Debido a este virus hipotético, líderes representando a personas alrededor del planeta se están reuniendo con la esperanza de asegurar algún tipo de plan de acción. Para muchas personas escuchando, cuando escuchan esta noticia, la noticia de un potencial virus mortal futuro, esto será una causa de gran ansiedad en los corazones de algunos y casi creará una cultura de miedo. Avanzando desde las pandemias, una encuesta realizada por la Asociación Psicológica Americana descubrió que casi 7 de cada 10 estadounidenses temían que estuviéramos en las etapas iniciales de la Primera Guerra Mundial. Así, según esta encuesta, 7 de cada 10 estadounidenses están llegando a casa del trabajo, cenando con sus familias y acostando a sus hijos por la noche, todo bajo la sombría nube en sus mentes de que una guerra mundial podría estallar en cualquier segundo. Esto plantea la pregunta: ¿estamos realmente viviendo nuestras vidas de la manera como Dios pretendía, cuando constantemente tenemos miedo en el fondo de nuestras mentes? Incluso los principales sitios de noticias están señalando que los poderes establecidos están jugando con los miedos de sus ciudadanos. Los poderes establecidos entienden que casi el 70% o más de las personas están viviendo sus vidas cotidianas sosteniendo una tremenda cantidad de miedo. Este tipo de atmósfera es donde nos encontramos hoy. En cierto sentido, una parte de los seres humanos parece tener una fascinación con el miedo. Esto puede venir en forma de películas de terror, juegos, historias, casas embrujadas, etc. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación en el pecho? Ese apretón que no se va, incluso cuando todo parece perfecto en la relación. ¿Conoces esa vocecita interior que te está picando, intentando decirte algo que aún no quieres escuchar? Hoy vamos a hablar sobre algo que puede cambiar completamente tu vida amorosa. Las señales que Dios nos muestra cuando una persona no forma parte de su plan para nosotros. No se trata de echarle un balde de agua fría a tus sueños de amor, sino de ayudarte a entender cuándo es hora de confiar en las señales que Dios te está mostrando. La paz interior. Como primera señal, imagina que estás manejando un carro por una carretera oscura. Las luces están encendidas, pero hay una niebla densa que dificulta tu visión. De repente empiezas a sentir algo raro en el volante, una vibración diferente. Tu corazón acelera un poquito, y esa sensación de que algo no está bien empieza a apoderarse de ti. Así es exactamente como Dios muchas veces nos alerta a través de nuestra paz interior. En Filipenses 4:7, la Biblia nos enseña algo precioso: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es solo la ausencia de conflictos externos, es mucho más profunda que eso. Es esa certeza interior, ese descanso del alma que permanece incluso cuando todo a tu alrededor parece estar en tormenta. Cuando estamos en una relación que no forma parte del plan de Dios, esa paz empieza a escaparse entre los dedos como agua. Al principio, puede ser solo una inquietud pequeña, esa sensación de que algo no está completamente alineado. Intentas ignorar, intentas racionalizar, pero ella sigue ahí, persistente como una piedrita en el zapato. ¿Conoces esa sensación de peso en el pecho que no se va, ni cuando ustedes están teniendo un momento feliz juntos? ¿O esa ansiedad que aparece sin motivo aparente cuando piensas en el futuro de la relación? Son formas en que el Espíritu Santo nos alerta. Una hermana me contó una vez que estaba en una relación que parecía perfecta en papel. El joven era cristiano, asistía a la iglesia, tenía un buen empleo, era amable con ella. Pero cada vez que ella oraba por la relación, sentía una inquietud inexplicable. Es solo nerviosismo, decían sus amigas. Pero no lo era. Era el Espíritu Santo hablando a través de esa falta de paz. Pablo nos enseña en Colosenses 3:15 que debemos dejar la paz de Cristo ser el árbitro en nuestro corazón. La palabra árbitro aquí es crucial. Así como un árbitro en un partido de fútbol tiene la autoridad para detener el juego cuando algo está mal, la paz de Dios
tiene la autoridad para alertarnos cuando una relación no está alineada con sus propósitos. Pero, ¿cómo diferenciar esa falta de paz divina de un simple miedo o ansiedad natural? La respuesta está en la consistencia y la fuente. El miedo generalmente... Mi nombre es Nehemías, y esta es mi historia. Esta es la historia de cómo yo, un simple copero, me transformé en un hombre con gran influencia y restauré la ciudad de Jerusalén. Es importante entender que soy un hombre lejos de su hogar. Hace muchos años, mi pueblo fue capturado y exiliado de Israel. Por años, mi pueblo pecó contra Dios y no se arrepintió cuando Él nos reprendió. Nuestro exilio vino por mano del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien invadió Israel 3 veces, capturando y llevándose personas con él cada vez. Nuestro destierro no debería haber sido una sorpresa, ya que el profeta Jeremías dijo que esto sucedería, duraría 70 años, y después el pueblo podría regresar a Israel. Los años pasaron, y el rey Nabucodonosor murió. Pero seguíamos cautivos. El rey Artajerjes de Persia ahora gobernaba. Ahora soy un humilde copero del rey. Debido a mis responsabilidades, viví en Susa, la capital de Persia, y vivía en la ciudadela, es decir, en el palacio fortificado de los persas. Mi cuerpo estaba en Persia, pero mi corazón e interés estaban en Jerusalén, a 800 millas de distancia. Estaba interesado en oír de aquellos que regresaron sobre cómo estaban el pueblo y la ciudad. La gente puede pensar que un hombre como yo tiene cosas más importantes que hacer que preocuparse por un lugar distante, donde nunca estuve, y con personas con quienes era extraño. Sin embargo, porque mi corazón estaba en las cosas de Dios, mi corazón ya no era para mí, sino para los demás. Tenía una carga por el remanente de Judá, aunque no había experimentado su sufrimiento, me identificaba con ellos. Un día, uno de mis hermanos vino de Judá con algunos otros hombres, y pregunté sobre el remanente judío que sobrevivió al exilio en Jerusalén. Ellos dijeron: aquellos que lograron regresar al área después del exilio están con muchos problemas y vergüenza. El muro alrededor de Jerusalén está quebrado y sus puertas fueron incendiadas. La noticia que recibí no fue alentadora. La gente los llamaba sobrevivientes, lo que no era un nombre muy esperanzador. El mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad iban de la mano. Es que una ciudad sin muros estaba abierta a sus enemigos y era fácil de atacar. No tenían defensa y ningún medio para mantenerse seguros. Una ciudad sin muros estaba siempre vulnerable y no podía mantener a las personas y bienes seguros. Si algo valioso estuviera en una ciudad sin muros, podría ser fácilmente robado, ya que no había defensa para impedirlo. Las personas que vivían en una ciudad sin muros siempre estaban preocupadas, porque no sabían cuándo serían atacadas y heridas. Todo hombre está siempre preocupado por sus seres queridos. El templo podría ser reconstruido, pero nunca hecho hermoso, ya que cualquier cosa valiosa sería rápidamente llevada. Cuando escuché estas cosas, inmediatamente no hubo fuerza en mis piernas. Me senté y comencé a llorar y a lamentar. Durante algunos días... Amados hermanos y hermanas, hoy nos reunimos en esta oración matutina para buscar la sanación y la misericordia divina a través del poderoso Salmo 6. Esta oración está especialmente dirigida a quienes enfrentan enfermedades, dolencias físicas o heridas emocionales que parecen no sanar. El Dios de toda consolación nos invita hoy a descansar en Él, a entregarle nuestras cargas y a confiar en su poder restaurador que todo lo transforma. En estos momentos de comunión, experimentaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la restauración que solo viene de lo alto. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu indignación. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Estoy cansado de gemir. Todas las noches inundo mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí,
todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor ha recibido mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, retrocederán y serán avergonzados en un momento. Padre Celestial, Creador del universo y Médico divino, nos presentamos ante ti, reconociendo tu grandeza y poder. Tú que formaste cada célula de nuestro ser, cada órgano, cada sistema. Tú que conoces el funcionamiento perfecto de nuestro cuerpo, mejor que cualquier especialista, te invocamos hoy como la fuente de toda sanidad. En tus manos ponemos nuestras dolencias, confiando en que tu toque restaurador puede alcanzar lo que la medicina humana no puede. Con humildad nos postramos ante tu presencia, conscientes de nuestra fragilidad y limitación. Como el salmista clamamos: ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. No venimos exigiendo, sino suplicando, no por nuestros méritos, sino por tu amor inagotable, que se renueva cada mañana. Confiamos en que tu misericordia es más grande que cualquier enfermedad. ¿Te has imaginado alguna vez ser arrojado vivo a una olla de aceite hirviendo? Para la mayoría, sería una sentencia de muerte instantánea y agonizante. Pero para un hombre, se convirtió en uno de los milagros más extraordinarios registrados en la historia cristiana primitiva. Juan, el discípulo amado de Jesús, enfrentó esta tortura inimaginable y, contra todo pronóstico, sobrevivió ileso en un testimonio de fe que resonaría a través de los siglos. Al final del primer siglo, la situación era sombría para los seguidores de Jesús. La mayoría de los apóstoles originales ya habían sido martirizados por su fe. Pedro, crucificado cabeza abajo; Santiago, decapitado por orden de Herodes; Andrés, crucificado en Grecia. Uno tras otro, aquellos que habían caminado con Cristo pagaron el precio máximo por su lealtad. Juan, sin embargo, permanecía. Ahora, un hombre anciano era el último vínculo vivo con Jesús, el último testigo ocular que podía decir: lo vi, lo toqué, escuché su voz. Su longevidad no era accidental. Jesús había sugerido la posibilidad de que Juan permaneciera hasta su regreso, cuando respondió a Pedro: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Los años habían transformado al joven impulsivo, antaño llamado Hijo del Trueno, en un sabio patriarca de la iglesia primitiva. Sus cartas a las iglesias enfatizaban el amor como la esencia del Evangelio. Su presencia era un faro de esperanza para los cristianos que enfrentaban una persecución creciente. Si bien el Imperio Romano toleraba la mayoría de las religiones, el cristianismo presentaba un desafío único. Los cristianos se negaban a adorar al emperador como divino, una práctica obligatoria considerada una simple demostración de lealtad cívica. Esta negativa era interpretada como sedición, convirtiendo a los seguidores de Cristo en blanco de sospecha y hostilidad. El emperador Domiciano, que gobernó Roma desde el año 80 y uno hasta el año 96 después de Cristo, elevó la persecución contra los cristianos a nuevos niveles. A diferencia de Nerón, cuya violencia contra los cristianos se limitó principalmente a Roma, Domiciano institucionalizó la persecución en todo el imperio. Domiciano insistía en ser adorado como Dominus et Deus, Señor y Dios. Cualquier negativa a participar en este culto era considerada traición. Se erigieron estatuas del emperador en los templos y se exigía a los ciudadanos ofrecer incienso ante ellas como prueba de lealtad. Para los cristianos, cuya fe declaraba un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, este requerimiento era imposible de cumplir. La elección era clara y terrible: negar a Cristo o enfrentar la tortura y la muerte. Juan, como líder prominente de la Iglesia en la provincia romana de Asia, la actual Turquía occidental, se convirtió en un objetivo específico de... En los momentos finales de su vida terrenal, Jesús pronunció 7 frases que continúan transformando corazones hasta hoy. ¿Qué podría llevar a alguien, en medio del dolor excruciante de la crucifixión, a pronunciar palabras de tanto amor y sabiduría? Nos sumergiremos en un viaje a través de estas 7 declaraciones que cambiaron el curso de la historia humana. Prepara tu corazón, pues cada palabra pronunciada en la cruz
es un portal para una comprensión más profunda del sacrificio que revolucionó a la humanidad. Jerusalén hervía en aquella primavera del año 33 d.C. Las calles estrechas de la ciudad santa desbordaban peregrinos que llegaban para celebrar la Pascua, la festividad más importante del calendario judío. El aire estaba cargado no solo con el aroma de especias de los mercados, sino también con una tensión palpable que flotaba sobre la ciudad ocupada por los romanos. La semana anterior, Jesús había entrado triunfalmente en Jerusalén, aclamado por multitudes que agitaban ramas de palmeras y gritaban «Hosana». El mismo pueblo que lo había recibido como rey ahora se volvía contra él, manipulado por líderes religiosos que veían en Jesús una amenaza a su poder y al orden establecido. El Sinedrio, supremo tribunal judío, había tramado su muerte, y Poncio Pilato, gobernador romano, cedió a la presión popular. La crucifixión era considerada la forma más cruel y humillante de ejecución en el mundo antiguo. Reservada para los peores criminales y esclavos rebeldes, era un espectáculo público diseñado para servir de ejemplo. Los romanos habían perfeccionado esta forma de tortura, calculando cada detalle para maximizar el sufrimiento y prolongar la agonía. El Vía Dolorosa, camino que Jesús recorrió cargando su cruz, serpenteaba por la ciudad antigua. Cada paso sobre las piedras irregulares era un tormento para alguien ya brutalmente azotado. El lugar de la crucifixión, conocido como Gólgota, lugar de la calavera, quedaba fuera de los muros de la ciudad, cerca de una de las principales carreteras, garantizando que el máximo de personas posible presenciara la ejecución. En este escenario de extremo sufrimiento físico y emocional, las palabras pronunciadas por Jesús adquieren una dimensión aún más extraordinaria. Cada frase fue pronunciada con gran esfuerzo, pues el acto de hablar en la cruz exigía que la víctima se levantara sobre los pies clavados.